Saludos, Dios te bendiga. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Y como cada semana es un gozo, un privilegio poder llegar hasta donde tú te encuentras a través de estos medios para compartir un corto devocional de la palabra del Señor, que sabemos la importancia que es de poder escuchar la palabra de Dios, que es lo único que nos puede aumentar nuestra fe en estos días que estamos viviendo. La fe necesitamos ser alimentada cada día constantemente y qué gozo estar una vez más aquí. Ayúdame a compartir este video. Si no te has inscrito a este canal, presiona la campanita y ayúdanos a compartirlo. Yo estoy seguro que hay alguien que necesita alimentar su fe y escuchar esta porción de la palabra. Ven, y este día hemos decidido hablarte sobre el poder de la adoración. Yo creo que ese es un principio muy importante, que la iglesia, los hijos de Dios, tenemos que entender el poder que tiene la adoración. La Biblia dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hay un poder, una arma tan poderosa cuando nosotros sabemos adorar a Dios, no solamente cuando todo está bien, sino en las pruebas, en las luchas, en la crisis, en el momento de adversidad. La adoración todavía tiene el poder y todavía funciona. Y quiero utilizar una porción de la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 23 en adelante, una historia muy conocida de Pablo, ¿verdad? Y Silas. Y dice la Biblia: después de haberles azotado mucho, no fue poco, mucho, dice la Biblia, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El versículo 25 dice: pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y dice la Biblia: y vino de repente un terremoto, la cual removió los cimientos o estremeció los cimientos de la cárcel, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. Qué tremendo historia. Podemos darnos cuenta en la Biblia que estos hombres, Pablo y Silas, estaban pasando un momento muy difícil en su vida. Dice que los habían azotado mucho, los habían apresado y aún así los amarraron y los pusieron en el calabozo más adentro. En otras palabras, ellos estaban pasando un castigo difícil, un castigo severo. Estaban atravesando un momento muy difícil, pero una de las cosas que me llama la atención es que aún en la medianoche ellos se atrevieron a alabar y cantar al Señor. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia. No importa cómo sea tu noche oscura, cómo sea la jornada que estás atravesando muy difícil. Dice que los habían azotado mucho, aún estaban amarrados de sus pies, ¿verdad? Pero miramos que ellos podían entender y tenían la revelación del poder de la adoración. Amén. Y yo creo que históricamente miramos en la palabra del Señor, cuando la alabanza y la adoración se hacían a Dios, se manifestaba el poder de Dios. Muchas ocasiones el pueblo de Dios atravesó batallas, conquistó guerras, ¿verdad? Y muchas ocasiones fue por el poder de la alabanza, el poder de la adoración, ¿verdad? Y hoy en día yo creo que ese mismo poder tiene la alabanza, o ese mismo significado, ¿verdad? Cuando podemos tener la revelación del poder que tiene la alabanza, la adoración, nos pueda liberar de cualquier circunstancia. Hoy en día existen muchas personas que quizás no están encarcelados en una prisión física, pero están encarcelados en angustia, espiritualmente, emocionalmente, agobiados, se sienten cargados, frustrados, estresados, etcétera. Pero quiero repetirte, la alabanza es un instrumento divino en las manos de cada creyente cuando nosotros sabemos utilizar esta arma poderosa de lo que es la alabanza y la adoración. Yo creo que en la alabanza y la adoración hay libertad, no solamente física, pero hay libertad espiritual, hay sanidad interior, hay restauración para todo aquel que se atreve a poner en obra o a ejecutar la alabanza y la adoración en su vida. Cada vez que participamos de alabar a Dios, puede ser en un templo, puede ser en una reunión,
puede ser donde hay muchas personas, pero también puede ser personalmente, íntimamente, en esos momentos a veces más solitarios de nuestra vida, en esos momentos más vulnerables, donde el enemigo puede atacar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Cuando nos atrevemos a adorar a Dios en medio de la circunstancia, el Señor comienza a liberarnos y glorificarse en nuestra vida. Es lo que Dios hace cuando participamos de una alabanza sincera de nuestro corazón. Y podemos mirar en esta porción de la Biblia el poder que tiene la alabanza. Lo repito, en muchas ocasiones en la Biblia encontraremos cómo Dios trajo libertad de opresión a su pueblo por medio de la adoración y la alabanza. La adoración genera libertad, la adoración genera victoria sobre nuestros enemigos. Es muy importante cuando podemos entender con claridad el poder y la revelación que trae la alabanza. Por eso yo en lo particular, yo no puedo comprometer mi alabanza o mi adoración con nadie. Yo solo sé muchas veces lo que estoy cargando, yo solo sé las luchas, las pruebas, que me es necesario poder adorar a Dios para caminar en libertad, para caminar en victoria. Amén. Esta palabra que acabamos de leer nos enseña que estaban capturados, encarcelados por andar haciendo mal, no, por predicar el evangelio. Muchas veces recibiremos persecución, ataques cuando estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios, y por predicar la palabra fueron llevados presos, fueron llevados a un calabozo, fueron azotados y aún fueron amarrados de sus pies, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Por predicar el evangelio. Pero aún en ese lugar frío, en ese lugar oscuro, en ese lugar crítico, yo me imagino que tenían dolor en sus espaldas, quizás estaban sangrando, porque dice que fueron azotados, estaban heridos, amén. Pero en ese momento tan difícil, yo creo que el ser humano siempre tenderemos a quejarnos. Siempre nuestra primera reacción será quejarnos, enojarnos, murmurar contra Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo yo? ¿Por qué me pasa esto? Miremos el ejemplo de estos hombres de la fe, ¿verdad? En lugar de murmurarse, ellos tenían la certeza que estaban haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero que entendamos en este día, que cuando hacemos la perfecta voluntad de Dios se levantará el obstáculo, se levantará la oposición y la persecución. Por eso estos hombres comenzaron a alabar y a cantar a Dios. Y no solamente estaban cantando y alabando a Dios, dice la Biblia con claridad que los otros presos los escuchaban. Yo quiero recordarte, hay alguien a tu alrededor que está escuchando tu alabanza. Hay alguien a tu alrededor que está escuchando, está mirando cómo tú alabas, cómo tú glorificas a Dios, cómo tú sirves a Dios en medio de la prueba. Lo más fácil, lo más común, lo más común es tirar la toalla. Lo más común es soltar el arpa. Lo más común es darle la espalda al evangelio. Pero no, estos hombres comenzaron a alabar y glorificar a Dios en medio de la crisis. ¿Y qué sucedió? Un milagro. Dice la Biblia que fueron liberados. Eso sucede cuando nosotros alabamos a Dios en medio de la crisis. Hay transformación, hay liberación. Dice la Biblia que en aquella noche el lugar donde estaban tembló, fueron sacudidos los cimientos de la cárcel. Amén. Y ahí es donde sucede lo sobrenatural. Muchas veces no entendemos cuando el problema es difícil, cuando la crisis está difícil. Yo quiero recordarte, tú haces lo natural, tú haces lo que te corresponde a ti y Dios hace lo sobrenatural cuando te atreves a alabar y glorificar a Dios. Amén. Qué precioso ejemplo. Dice la Biblia que los presos los escuchaban. Sin duda alguna, Dios provocó ese terremoto y dice que las puertas se abrieron. Muchas veces, si tú dices, es que no puedo ver la luz del día, no puedo salir adelante, no puedo caminar, no miro puertas abiertas, tienes que cambiar tu alabanza, tienes que cambiar tu adoración, tienes que cambiar tu gratitud en servirle al Señor. Este terremoto provocó o fue motivo, mejor dicho, de la adoración de Pablo y Silas, aún en medio del cepo, en medio del pozo. Ese es el poder de la adoración, ese es el poder de la alabanza.
cuando podemos alabar a Dios en el momento difícil. Qué importante es tener la actitud correcta cuando estamos atravesando una prueba. Lo voy a repetir, qué importante es tener la actitud correcta cuando estamos atravesando un momento difícil. Ahí es donde se revela una fe sólida, una fe verdadera, cuando realmente ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. En el momento más complicado o más difícil es donde sale a la luz la verdadera convicción, la verdadera relación que tenemos con nuestro Señor. Eso nos debe de, una fe verdadera nos debe de llevar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una fe verdadera nos hace glorificar al Señor aún en medio de la prueba. Qué preciosa enseñanza podemos extraer de la palabra del Señor. El poder que tiene la adoración es una virtud, por decirlo así, que abre los cielos. Es una virtud que liberta al cautivo. Es una virtud que rompe cadenas. Es una virtud que quita cargas. Amén. Recordémonos, muchas ocasiones Dios bendijo a su pueblo cuando le adoraban en espíritu y en verdad, cuando ellos ponían la alabanza primero. Antes de concluir, quiero recordarte que este testimonio nos debe de inspirar a nosotros, que en medio de la adversidad nos atrevamos a servir y a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Quiero recordarte antes de despedirme en este día que la Biblia nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que es mayor el que está en nosotros que el que está fuera en el mundo. Sabemos que el enemigo se ha levantado con gran furia y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero recuerda, tú y yo tenemos una herramienta, una arma tan poderosa que nos puede liberar de cualquier ataque del enemigo, y es la alabanza y la adoración. Amén. Yo oro en este día que esta palabra te adueñes de ella, que en el momento más difícil que quiera salir la crítica, la queja, el enojo, el rencor, que salga tu mejor alabanza, que salga tu mejor aleluya, que salga tu mejor grito de júbilo, y mirarás, yo te aseguro que vas a ver las cosas cambiarse a tu favor. Recuerda, la actitud de adorador, la actitud de alabanza generará un cambio en tu vida, generará un cambio en tu atmósfera. Otra de las cosas, recuerda, tú preparas la atmósfera. Tú preparas la atmósfera en tu casa, tú preparas la atmósfera en tu lugar de trabajo, tú preparas la atmósfera en tu tiempo de devocional con el Señor. Búscalo de todo corazón, pero atrévete a adorar a Dios en medio de las pruebas y las luchas. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida, y una vez más, ayúdame a compartir este video, que yo estoy seguro que hay alguien que necesita poner por obra el poder de la alabanza y la adoración en su vida. Hasta la próxima. Bendiciones.